Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este ciclo de charlas sobre economía y derecho. En esta ocasión vamos a conversar sobre el derecho de defensa al consumidor, tanto en Argentina como en Brasil, con académicos y expertos en la materia. En primer lugar, el primero en exponer va a ser el doctor Gonzalo Nazar de la Vega, subdirector del Instituto de Análisis Económico de Derecho de la Universidad de Palermo y también docente de la universidad. En segundo lugar, tendremos al doctor Luciano Benetti Tim, socio CMT, abogados. En tercer lugar, al doctor Fernando Blanco Muiño, ex director nacional de Defensa al Consumidor y además docente UBA. En cuarto lugar, tendremos al doctor Wilson Russo Negrisolo, director jurídico de Colar Brasil. Y por último, a la doctora Florencia Mori, directora legal de Despegar.com. Bueno, Gonzalo, te dejo a vos comenzar. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación y bueno, muchísimas gracias a la Universidad de Palermo nuevamente, a la gente acá de asistencia tecnológica por toda la ayuda de hacer esto posible. Bueno, vamos a arrancar con la presentación. Ahí vamos. Bueno, un poco el tema que me toca a mí es un poco hacer la parte introductoria al respecto del análisis económico del derecho en el contexto de las plataformas digitales, partiendo de las cuestiones generales que se dan en relación al análisis económico del derecho de consumo y las particularidades que se dan en las relaciones de consumo que se dan en el contexto de plataformas digitales. Me gustaría también, en un punto, hacer alguna suerte de disclaimer o aclaración para la gente que todavía no está avisada en lo que es el análisis económico del derecho. En este punto, lo importante del análisis económico del derecho, el atractivo, es el enfoque, la forma de abordar el derecho, el método de análisis que nos ofrece. Y la idea del análisis económico del derecho es estudiar las consecuencias, como dice Hugo Ciarri, las consecuencias de las normas jurídicas. En definitiva, nosotros cuando se dicta una norma jurídica, ya sea particular o general, tenemos en cuenta que tiene una finalidad concreta, y la idea del análisis económico del derecho es analizar los incentivos y las consecuencias de esas normas jurídicas en función de que esté alineado con esa finalidad. Entonces, habiendo hecho eso, me parece oportuno en primer momento analizar lo que es mismo el análisis económico del derecho y el contexto de contratos. Muy rápidamente, tenemos en cuenta que el análisis, que los contratos, en definitiva, lo que nos ayuda es con las transacciones en la vida diaria, y la idea subyacente es que los bienes vayan hacia quien más lo valora. Entonces, en definitiva, a través de estos intercambios, generar un bienestar y satisfacer necesidades. ¿Y de qué manera? ¿Qué es los contratos? El marco contractual jurídico coadyuva a estas transacciones. Básicamente, con una baja de costos de transacción, a partir de su poder supletorio. Si no tuviéramos un marco jurídico contractual, cada parte al momento de relacionarse tendría que analizar cada cuestión en concreto, suponer escenarios futuros, y el poder supletorio lo que nos hace es bajar los costos de negociación en cada transacción. Por otro lado, obviamente refuerza la confianza. ¿Por qué? Porque se puede compeler al cumplimiento del contrato. El contenido se vuelve obligatorio para las partes, ¿no? Y esto es importante sobre todo en los contratos celebrados a distancia, muchos de los cuales son electrónicos, como vamos a ver hoy. ¿Por qué? Porque en definitiva muchas veces el consumidor se da en esta situación de que primero paga y después recibe el bien, ¿no? Entonces, la acción de cumplimiento en este caso está dada en función del sistema contractual. Y además, en los casos en los cuales resulta necesario, establece diferente información, ¿no? Mejora la información de las partes. Entonces, el derecho de consumo del ámbito jurídico parte de un diferente poder de negociación. Se entiende que el proveedor tiene más recursos, como saben todos,
y una profesionalización de la actividad que en su versión más extrema se dice que puede llegar incluso a posición dominante y en esas situaciones monopólicas puede llegar a establecer condiciones abusivas, ¿no? Y también parte del desequilibrio estructural, habla la Corte Suprema, de las desigualdades, la asimetría real en un mercado. Y todo este análisis jurídico apunta a una justicia correctiva de las relaciones jurídicas. Bueno, tengo problemitas con... El derecho consumidor, el ámbito jurídico, se puede abordar de dos maneras, ¿no? Se puede abordar desde la debilidad estructural, que como decíamos en su versión extrema puede dar algún tipo de posición dominante, y sobre todo una parte de lo que es información asimétrica, como falla en un mercado. Bueno, ahí va. No va. Bueno, cuando hablamos de análisis económico del derecho desde la debilidad estructural, vemos que generalmente se dan estas razones. En la jurisprudencia hablan de información asimétrica, hablan de mayores recursos, hablan de profesionalización. Como vemos, estos elementos se interrelacionan y se repotencian en una debilidad estructural, ¿no? Obviamente tener mayores recursos y la profesionalización potencia la asimetría en la información en estos mercados, teniendo en cuenta, hablamos de relaciones de consumo directa, todavía no entramos en el tema de lo que son las relaciones de consumo en el marco de plataformas digitales. Entonces, cuando hablamos de análisis económico del derecho y la información asimétrica como una solución a la información asimétrica, tiende a tratar de prevenir algunos efectos que se dan a partir de esta falla del mercado, como la información asimétrica, ¿no? Y por un lado, se tiende a dar como razón al oportunismo. El oportunismo, teniendo en cuenta partiendo de la base, mejor dicho, que el proveedor, como ente racional, busca maximizar su beneficio, y en la brecha en la cual pueda sacar un rédito mayor va a intentar tomarlo. Tengamos en cuenta que estas son cuestiones teóricas, ¿no? Después hay que ver cómo se baja cada caso concreto, pero la información asimétrica apunta el oportunismo en este sentido. Cuando hablamos de selección adversa, tenemos en cuenta un modelo armado por Akerlof, que él ponía de ejemplo lo que es el mercado de autos usados, ¿no? Y presuponía que en el mercado de autos usados, el consumidor, cuando va a ese mercado a consumir el bien, no tiene información al respecto del estado real de los autos, los carros usados. Entonces, esa falta de información da una percepción en la cual el consumidor no presume que los autos usados tienen algún tipo de efecto. Esto es lo que decía Akerlof. Y esta presunción, ante la falta de información de que el bien tenía algún tipo de efecto, tiraba los precios promedio de mercado a la baja. ¿Qué efecto tenía este precio promedio a la baja? Que había autos usados, carros, que a ese precio a la baja, que por ahí autos que estaban en buen estado, a ese precio de mercado no estaban puestos a la oferta. Entonces, obviamente había menos transacciones y era un mercado mucho menos eficiente en ese sentido. Y cuando hablamos de moral hazard, hablamos de riesgo moral, tenemos en cuenta que una de las partes contratantes desconoce, no tiene información acerca de la conducta contractual de la otra parte. En este caso sería el consumidor que no tiene información acerca de la conducta de determinadas conductas contractuales del proveedor. Esta situación lo que genera es que falta de incentivos en el proveedor de actuar con una medida adecuada. Por otro lado, externalidad, dando vueltas. Si bien no hay una definición concreta de externalidades, podemos decir que es un costo o beneficio, porque puede ser negativo o positivo, asociado a
a determinado bien que se está consumiendo, que se está adquiriendo, del cual no se tiene conocimiento. Y como tal no está impactado en el precio de la transacción, o en el caso del consumidor de haberlo conocido, tal vez no lo hubiera adquirido, no hubiera contratado al respecto. Entonces, ¿cuáles son los remedios? Las normas de derecho consumidor al respecto no son todos, pero son algunos. En primer orden, la primera cuestión es que son normas de orden público, indisponibles por las partes, ¿no? Después, obviamente, refuerza el deber de información, tenemos garantías legales, habla de vicios reeditorios, garantía por buen funcionamiento, pautas interpretativas específicas, hablamos de una regulación específica sobre cláusulas abusivas, y la pauta de interpretación favorable al consumidor en caso de duda, un encarecimiento de la responsabilidad en muchos casos, por el tema incluso del daño punitivo, y se mejora el acceso a la justicia. Esto se da en concreto con las acciones colectivas, el beneficio de justicia gratuita, y también a través del rol del Estado que toma a través del sistema sancionatorio por las autoridades de aplicación. Entonces, ahí empezamos con lo que son las plataformas digitales. Como intermediarios de estas relaciones de consumo, hablamos de que tenemos proveedores profesionales por un lado, específicamente, y consumidores por el otro. Obviamente las plataformas digitales lo que hace es un modelo de centralización, ¿no? Reduce los costos de búsqueda, reduce los costos de transacción de todo tipo, reduce la cantidad de contratos que sería necesario para llevar a cabo determinadas transacciones, y por eso decimos que es eficiente. Y genera beneficios, ¿no?, a los actores del mercado. ¿Por qué? Porque también brinda muchas veces garantías, y esto es una cuestión importante y es relevante en el momento de analizar las responsabilidades, ¿no? No siempre, pero existen garantías porque uno tiene un proveedor especial y profesional como intermediario. Entonces, hablamos de los beneficios. Perdón. Las plataformas digitales también traen otras cuestiones de estructura de mercado que son importantes resaltar, por más que no sea lo central en la charla de hoy, que las plataformas digitales, en definitiva, lo que tienen es un efecto de red, es decir, que el beneficio a los usuarios es justamente la centralización. Y es una situación que beneficia por un lado, pero por otro lado uno tiene la contracara, que eso es la concentración de mercado, y que es propia de los sistemas, ¿no? Y esta situación en la cual todos los usuarios, tanto voy a meter a alguien, los proveedores como los consumidores, van a valorar las plataformas digitales más abarcativas, ¿no?, donde haya mayor oferta y donde haya mayor demanda. Y esto hace que en estos mercados haya ciertas barreras a la entrada. ¿Por qué? Porque hay baja desafiabilidad, en general se entiende, porque la nueva plataforma que se quiere instalar en un mercado en el cual ya hay una plataforma funcionando, va a tener que asumir grandes costos de marketing y publicidad para lograr posicionarse y desafiar el mercado. Ahora bien, por otro plataforma digital es que los consumidores siempre contraten en el marco de las plataformas, justamente. Entonces, de alguna manera también intentan cuidar al consumidor en las relaciones contractuales. Resumidamente, para cerrar esta exposición introductoria de la charla de hoy, podemos decir las plataformas digitales, cuando tenemos proveedores profesionales de un lado, hablamos de empresas, y por otro lado consumidores, se establece actualmente un régimen de responsabilidad de la siguiente manera. Por un lado, un rol activo o más bien tienen un rol ajeno en la contratación que se lleve en el marco de la plataforma. Estas empresas no van a demostrar responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque actúa como mero intermediario, como hosting del servicio de comercio. Ahora, diferentes situaciones cuando no hay un rol ajeno. ¿Y cuándo se da esto? Básicamente, cuando toma conocimiento, y ahí vemos la situación que explica bien la Corte en el caso de María Belén Rodríguez,
si bien no es un tema de consumo, sería este principio, ¿no?, el que se aplica, en la cual una vez que la plataforma es puesta en aviso de acerca de determinada infracción legal, deja de actuar como mero intermediario y pasa a tener un rol no ajeno, digamos, y más activo en la disputa. Esto es interesante también analizar en los fallos que analizan esta cuestión, que examinan esta cuestión, es que cuando le quitan responsabilidad a las plataformas digitales, cuando actúan como intermediario, es que resulta muy costoso monitorear todas las transacciones que se llevan a cabo en su marco. Entonces, solamente va a poder actuar, o mejor dicho, va a ser responsable de actuar cuando se lo ponga en conocimiento y de alguna manera trata de analizar la eficiencia, a ver quién está en la mejor posición contractual para evitar el daño o remediarlo en su caso. Y otra cosa es cuando ya ocupa un rol activo, y ahí se abre una puerta de interpretación al respecto de lo que es posible considerar un rol activo de las plataformas digitales. Y hay toda una variación doctrinal y jurisprudencial acerca de los alcances concretos caso a caso, el análisis concreto caso a caso, de lo que el rol de la plataforma, cuando el rol de la plataforma deja de ser pasivo y pasa a ser activo, y a partir de ahí responsable de determinadas contrataciones que se lleven en su marco. Así que, bueno, eso es todo. Muchas gracias. A ver, Bueno, mi saudación a Gonzalo, Fernando, querido amigo, que no veo hace un tiempo, pero gustaría que nos encontrásemos más veces. Wilson, Florencia y también Romina, mucho gusto de estar con ustedes para hablar de un tema que me es muy caro, que es la defensa del consumidor desde un prisma de análisis económico del derecho. Y estoy de acuerdo con los puntos de Gonzalo, que las plataformas pueden disminuir los costos de transacción, traer eficiencia al mercado, pero mi approach hoy es desde un punto de vista regulatorio y quizás un punto de vista desde Brasil, que muchos tienen como modelo de defensa del consumidor, pero voy a sustentar algo contrario, un poco de este common sense. Nosotros en Brasil tenemos el derecho del consumidor como un derecho fundamental, con protección constitucional, y tenemos muchas agencias de defensa del consumidor municipal, porque Brasil es una federación, entonces tenemos las agencias municipales, estaduales y federal de defensa del consumidor, que llamamos PROCONs, ¿no? Son órganos administrativos de defensa del consumidor. Son como 900 órganos. Y no hay subordinación entre los órganos municipales, estaduales y federal. Y desde un punto de vista de consecuencias, que hablaba Gonzalo, es muy problemático porque no hay previsibilidad jurídica de la interpretación de las normas de defensa del consumidor, porque el PROCON municipal puede decir, traer una interpretación, el órgano estadual otra, el órgano federal, SENACON, puede traer otra interpretación. Entonces, desde un punto de vista consecuencialista, el sistema brasileño de protección del consumidor es bueno realmente, es eficiente o no, o es ineficiente, y al final del día no es bueno para el consumidor cuando uno mira el agregado,
no desde un punto de vista individual del consumidor que tiene un problema específico. Entonces, este es un primer punto de análisis que Law and Economics puede ser muy útil. O sea, ¿este sistema es eficiente de protección o es costoso y poco eficiente? Creo que las empresas que hacen negocios en Brasil y Argentina pueden ilustrar esta experiencia. Pero esto no es solamente esto. En Brasil, el Ministerio Público, ¿no? El parque, tiene también jurisdicción sobre temas de derecho del consumidor. Lo que es decir que las empresas pueden también sufrir procesos colectivos, class actions, desde un punto de vista del Ministerio Público. El Ministerio Público no siempre está de acuerdo con los órganos administrativos, municipales, estaduales. Entonces, la empresa puede tener que enfrentar procesos administrativos, procesos judiciales. Esto es eficiente, este sistema de defensa del consumidor. Pero hay también las entidades civiles que pueden actuar en defensa del consumidor con class actions, que no siempre están de acuerdo con las interpretaciones de la legislación de consumidor del Ministerio Público y los órganos administrativos. Y la empresa tendrá entonces que se defender administrativamente en class actions del Ministerio Público y en class actions de entidades asociativas, las ONGs. Y no termina acá. Los consumidores también tienen la posibilidad de utilizar lo que llamamos los juzgados de pequeñas causas, ¿no? Los juzgados small claim courts. Y ahí la posibilidad entonces de demandas individuales de los consumidores. En Brasil tenemos cerca de 6 millones de acciones individuales de los consumidores, 6 millones. Esto quiere decir mucha plata para que el pagador de impuestos, ¿no? El taxpayer, tiene que pagar porque el sistema público de distribución de justicia, el sistema judicial, es subvencionado por el taxpayer. Cada acción cuesta más o menos 3.000, 4.000 reales, lo que quiere decir casi $1.000. Entonces, este sistema, 6 millones de procesos que costan casi billón de reales, es un sistema eficiente de protección del consumidor. Entonces, yo tuve la experiencia de actuar en el órgano federal de protección del consumidor, pero hoy en día estoy en la parte académica como profesor de Law and Economics de la Fundación Getúlio Vargas. Entonces, mi mirada es mucho más académica en este punto do que propiamente de una persona que está en su autoridad regulatoria. Entonces, hoy creo que es mucho más de pensarmos formas de aplicación de Law and Economics, y creo que el derecho del consumidor es un campo muy fértil para esta análisis, porque en Brasil los profesores de derecho del consumidor creen que nuestro sistema es muy bueno, porque ofrece mucha protección. Pero desde una mirada de Law and Economics, quizás es un sistema ineficiente, porque hay mucha inseguridad jurídica, hay un costo de actuación en Brasil muy caro, que al final del día el consumidor paga, porque sabemos desde un punto de Law and Economics que there's no free lunch. El consumidor va a pagar por todo esto. Y si no el consumidor, el taxpayer. Entonces, creo que
para ser objetivo, yo diría esto, yo sustentaría acá entre colegas de protección del consumidor, de empresas académicos de derecho y de law and economics, que tendríamos que pensar de nuevo el sistema brasileño de protección del consumidor, porque al final sería ineficiente. Y creo que tendremos más tiempo de discutir, porque después de estas reflexiones iniciales, todos los colegas también podrán traer más ejemplos. Pero en general, no hay mucho espacio para el análisis económico del derecho del consumidor, porque hay mucha ideología de los profesores que trabajan en esta materia. Y cuando uno utiliza ideología, no utiliza datos, no utiliza la forma económica de pensar. Entonces, creo que esto es un desafío, por lo menos en Brasil, no sé, en Argentina, si es un tema, porque por lo que conozco de Argentina, la ideología también es un límite para el uso racional, y ahí vamos a un otro campo de Law and Economics, que es el Behavioral Law and Economics, que creo que en derecho de consumidor tiene mucho a añadir, ¿no? Que si no miramos los problemas desde un punto de vista racional, tenemos más dificultad de encontrar soluciones eficientes, ¿no? Douglas North dice justamente que la ideología es un problema para el desarrollo económico, porque limita las posibilidades de actuación eficiente para creación de instituciones que son más favorables al desarrollo, porque el paternalismo limita estas posibilidades de creación de soluciones eficientes por las partes, como era el caso de las plataformas digitales. Y con esto creo que paro para aquí, para que también tengamos tiempo de debates, y también quiero escuchar a los colegas argentinos de Wilson a Brasil. Muchas gracias por el momento. Placer estar con ustedes. Muchas gracias a usted. A ver, doctor Tim, un aplauso. Antes que nada, me gustaría decirle a todos los presentes que están vía Zoom, si nos quieren dejar sus consultas sobre temas que están desarrollando los panelistas, alguna pregunta, vamos a elegir algunas luego de que ellos desarrollen las temáticas y las vamos a abrir aquí en esta tarde. Ahora es el turno del doctor Blanco Muiño, que nos va a ilustrar con sus conocimientos y con su experiencia, ya que fue director nacional de Defensa al Consumidor aquí en Argentina. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a los que están acá presencial y a los que están vía Zoom. Es medio raro esto, hay que acostumbrarse a estos nuevos tiempos. Muy agradecido al Instituto por la invitación, muy honrado de ser parte de esta primera actividad y que hayan elegido el derecho de consumo para hacerla también es relevante, es significativo. Muy contento de compartir este panel con Florencia, con Wilson, con Gonzalo, con Romina y muy especialmente con mi amigo el doctor Tim, que fue secretario nacional de Consumidor en el Brasil, contemporáneamente a mi cargo, y la verdad que pudimos avanzar los dos países de una manera, creo que como no se había hecho, no se está pudiendo hacer después. Y también quiero felicitar a la universidad. Empezar a discutir y a debatir en el ámbito académico la vinculación entre el derecho y la economía. Yo soy profesor de la Universidad de Buenos Aires y ahí también hay un instituto de Derecho y Economía. Y son plataformas, espacios que creo que la universidad tiene que abrir. La Argentina está vaciada intelectualmente y la universidad tiene que recuperar el rol de iluminador, no único, pero sí del generador de debates, el generador de ideas,
Y me parece que estos institutos van en ese sentido. Respecto de las implicancias que tiene el derecho de consumo en nuestro país, lo primero que me permitiría comparar con Brasil es que nosotros también somos un Estado federal, también tenemos autoridad nacional, también tenemos autoridades provinciales y también tenemos autoridades municipales. Con una ley que aplica en todo el territorio nacional e igual que lo que sucede en Brasil, con autoridades que cada una en su oficina interpreta y hace lo que le parece. En nuestro país se ha dado institucionalización al Consejo Federal de Consumo, el COFEDEC, donde las autoridades provinciales más la autoridad nacional comparten obligatoriamente, cada 3 meses, todos los años, un espacio de puesta en común, análisis, debate, fijación de algunos criterios. En algún momento se puede avanzar mejor, en otros no tanto. Lo mismo que pasa en casi todo nuestro continente. La administración pública está atravesada por la ideología, por la demagogia y por la ignorancia. Entonces, tiene mucho que ver la impronta que cada funcionario le ponga cuando está a cargo del área en su gestión. Nuestro país no tiene una burocracia calificada, lo cual es un déficit enorme. Entra un funcionario con un equipo, se va porque termina el mandato o porque hay relevo, por lo que fuere, viene otro funcionario con otro equipo. No tenemos, se ha desvirtuado en la Argentina esa estructura estadual o estatal, en donde había una burocracia y esa burocracia sostenía la gestión política del gobierno de turno. Entonces, lamentablemente, vemos que en 24 jurisdicciones, en el caso de nuestro país, podría darse el caso de 24 criterios interpretativos distintos. Con una agregada. La protección al consumidor es una herramienta que en algunos distritos de nuestro país, en época de campaña electoral, se lo utiliza para hacer campaña. De manera que no hay previsión posible en los presupuestos de las empresas de ese contenido o ese componente campaña electoral. Les aseguro que no invento nada. Nos ha pasado, a mí me ha pasado en la gestión pública, de una provincia en plena campaña electoral, todos los reclamos de restitución de motos se resolvían con la entrega de un nuevo bien. Y cuando uno llamaba para decirle al funcionario, escucha, me parece que no va esto, después de haber recibido a la Cámara de Fabricantes de Motocicletas espantados, la respuesta era, ¿y qué querés que haga? Yo a la gente en contra no me la puedo tirar, estamos en elecciones. Se los digo con la crudeza para entender en los países que vivimos y sobre los cuales hay que trabajar. Podríamos acá llenarnos de palabras difíciles y quedar bárbaro, pero la realidad después cuando uno va a la gestión es esta que les estoy contando. Es muy relevante algo que dijo Gonzalo, que es empezar a vincular la protección al consumidor con el derecho de competencia. En nuestro país no está internalizado todavía. Son la autoridad del consumidor por un lado, la autoridad de competencia por el otro. A veces se conocen, a veces no. Hasta ediliciamente están ahora en edificios distintos, entonces ni siquiera se cruzan en los pasillos. Y sin embargo, son dos materias que están muy vinculadas en el derecho comparado. Por ejemplo, en el proceso de incorporación de Argentina a la OCDE, competencia y consumidor trabajan en conjunto. Así lo hicimos nosotros como país en ese proceso, pero lo hicimos en respuesta a cómo trabaja la OCDE, no porque fuimos a inventar la pólvora. Y los países tratan de vincular a estas dos autoridades porque hay mucho
precedente de un lado, relevamiento del otro, efectos y consecuencias desde el lado de la competencia, cuando la autoridad de competencia funciona, por supuesto, ¿no? Y no se convierte en otro coto de caza de la política, de la mala política. Con lo cual, desde el punto de vista de los desafíos, a mí me gustaría dejar planteado algo muy concreto. El derecho de consumo, que es un derecho joven, este año 30 años de la Ley de Defensa del Consumidor, apenas 30 años, es un derecho joven, enorme, enorme. Me acuerdo que en el año 2014, 2015, cuando yo llegué a la gestión, el gran tema internacional era Internet de las cosas. Hoy ya nadie habla de Internet de las cosas, y pasaron solo 5 o 6 años. Hoy el tema es inteligencia artificial. Y la realidad es que los encuadramientos jurídicos que nosotros tenemos en materia de protección al consumidor vienen a la saga de toda esta vertiginosidad. Es imposible darle respuesta desde el Estado a todo esto que está pasando en el mundo de la tecnología. Tenemos en tratamiento en el Senado un proyecto de ley de creación de un código de defensa del consumidor, siguiendo la misma línea de codificación que tiene Brasil, que es nuevo, que es moderno, que está muy bien hecho, pero no tiene una sola palabra sobre inteligencia artificial, porque en los años en que nos pusimos a escribirlo nadie hablaba de inteligencia artificial, con lo cual ya hay que hablar con los senadores para incorporar eso. De manera que lo que sí les puedo decir que en materia de impacto económico del derecho de consumo, yo creo que hay una herramienta que quedó habilitada desde las directrices de consumo sancionadas por la Asamblea de las Naciones Unidas en diciembre de 2015, que ha convocado por primera vez a que los estados, la sociedad civil y las empresas trabajen en conjunto y se generen políticas de autorregulación. Nadie al consumidor que el proveedor. Y si uno se pone a medir o a mensurar la cantidad de operaciones diarias que se hacen en el mundo, vamos a llegar a la conclusión que la mayoría de ellas se resuelven sin problema. El derecho de consumo como sistema protectorio surge cuando hay inconvenientes que si uno lo mide en el contexto, en el volumen, es mínimo. Entonces, nuestro trabajo fue, y con Despegar lo hicimos en la gestión, intentar empezar a explicar y que las empresas entiendan que las mejores prácticas autorregulatorias son las que van a mejorar desde el punto de vista del impacto económico a las empresas y le van a solucionar los problemas a los consumidores sin tener que pasar por nuestra autoridad municipal, nacional o provincial. Eso se discute poco, nada en estos últimos años en la Argentina, donde el único tema de agenda ha sido la hipervulnerabilidad, tema que hoy por hoy tampoco nadie discute y que ya hay que dar por superado, por incorporado al derecho de consumo. Con lo cual, creo que la agenda para vincular este tema en el análisis económico del derecho es diseñar mecanismos de autorregulación, que los proveedores los adopten y que los consumidores y la sociedad civil, representada a través de asociaciones de consumidores, participen proactivamente en esos procesos de autorregulación, donde en definitiva la solución va a estar dada por algo que propone el proveedor y algo que va a aceptar el consumidor. Y en todo caso la participación del Estado es mínima. Y estará presente el Estado cuando esa ecuación quede desnivelada. Pero habiendo acuerdo de partes, el Estado no tiene nada que hacer en eso. Y los recursos públicos de los pocos presupuestos que hay en materia de protección al consumidor, dedicarlos a educación en consumo, que es lo que tampoco se hace. Porque mientras nosotros, no quiero hablar de mí, pero pusimos en marcha la Escuela Argentina de Educación en Consumo, que por suerte ha sobrevivido al cambio de gestión, yo creo que esos fondos públicos tienen que ir a la educación. Y tienen que ir concretamente.
porque es la mejor manera de tener consumidores educados para que en el momento en que estén padeciendo algún incumplimiento puedan reclamar, y va a bajar los conflictos, y con la baja de esos conflictos va a ser más eficiente el sistema protectorio en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando. Ahora vamos a escuchar al director jurídico de Colar Brasil, el doctor Wilson Russo, que nos acompaña en esta modalidad híbrida, allí desde Brasil, a través de Zoom. Doctor, ¿nos escucha? Sí, sí. Un gusto estar acá con ustedes y compartir la mesa acá. Perdóname por mi portuñol, en el caso de que diga algo acá que no está bien, ¿vale? Es un gusto estar acá con todos ustedes, todos esos maestros acá, Luciano Chin, que me invitó acá también, la universidad, mi colega Florencia Mori, que es una persona maravillosa, una excelente profesional, dos profesores entonces acá. Bien, acerca de la defensa del consumidor acá, a mí me gustaría hacer un pequeño repaso. Y creo que Luciano Chin va a estar de acuerdo conmigo. Nuestro Código de Defensa del Consumidor tiene 33 años. O sea, ni existía e-commerce. Teníamos las propagandas donde se decía que se podría comprar algo, un producto, un servicio. Y ahí el código decía que en el caso de que hubiera algún problema con este producto o servicio, se podría devolver en 7 días. Bien, años pasaron y ahora nosotros estamos en una velocidad de tecnología enorme. Y acá es un ejemplo, ¿no? Yo estoy acá en mi casa, en Brasil, hablando con ustedes. Y me acuerdo cuando tuvimos una de las primeras charlas, yo no estaba acá en Despegar, yo estaba en otra empresa, y empezamos a discutir justamente sobre los términos y condiciones que deberíamos tener para los consumidores. Y me acuerdo que en su momento dijeron, no, porque tiene que tener un tamaño de letra así, es muy importante que el consumidor tenga toda la información, porque si no, tendrá que tener el derecho de tener su producto de vuelta. Muy bien, avanzamos muchísimo en Brasil. Hoy, solo para que sepan, tenemos más o menos 1,3 millones de abogados. 1,3 millones. Entonces, me acuerdo cuando yo tuve una de las primeras charlas con Luciano Chin y nos gustaría en su momento de armar un proyecto para intentar disminuir la cantidad de reclamos que tenemos en Brasil. Flor Mori va a estar de acuerdo conmigo. Tuvimos un evento con la Asociación de los Abogados de São Paulo, en donde estaba a la mesa las principales aerolíneas. Logramos traer los principales abogados de todos los países de ISPA, y en ISPA es acepta, perdóname, la Convención de Montreal. Y acá en Brasil, aunque la Corte Mayor, Supremo Tribunal Federal, haya dicho que sí, que se debería aplicar, las cortes menores acá, que chamamos de pequeñas causas, que no sé si ustedes están al tanto, pero no hace falta tener un abogado si la causa tiene un valor hasta 20 sueldos. Más que 20 sueldos es necesario tener un abogado. Y ahí se empieza un otro problema nuestro acá, que ustedes en ISPA se llaman o nombran de caranchos. Y acá tenemos las Civitex o Lotex, que son personas que acabaron de salir de su universidad y tienen, no sé, en su cabeza como si fuera la película de Suits. Yo voy a procesar toda la gente, yo voy a hacer todo lo que tengo que hacer para ganar mucha plata. Y ahí se empieza una tercera
Wilson, perdóname que te interrumpa, no nos olvidemos del daño moral, que tiene un contenido enorme en Brasil. Ah, sí, 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 verdad, Flor, gracias. Y ahí este tema es que nos toca muchísimo y es por eso que cuando yo tuve esta charla con Luciano Tim, una de las cosas que hablábamos a la mesa fue justamente porque además del daño moral, del daño material, perdóname, teníamos más daño moral. Y acá en Brasil somos 27 estados. O sea, solamente em São Paulo, o dano moral é evaluado mais ou menos em R$8.000, que seria $2.000. E, además de isso, temos jueces que não aplicam a Convenção de Montreal e empieza a fazer uma jurimetria, e por esta jurimetria se empieza, então, a aplicar danos morais elevadíssimos. Solo estoy hablando de São Paulo, donde vivo, pero si estoy hablando de Bahía, un estado al nordeste de Brasil, el daño moral puede llegar hasta 10, 12 mil reales. O sea, no hay empresa que se pueda poner de pie y continuar. O sea, es me encanta una palabra que ustedes utilizan en Argentina, es un quilombo nosotros acá, porque mientras nosotros en Brasil estamos intentando armar un sitio con la información correcta, con información objetiva, y ahí está Flor que no va a permitirme mentir, porque de hecho trabajamos casi que todo el tiempo para intentar poner información en nuestro sitio, información en nuestra app, pero empezamos a tener otros problemas mayores. Colegas nuestros que acabaron de salir de la universidad y van a empezar a ingresar con un montón de reclamos. Luciano Tim dijo la verdad. Somos 27 estados y tenemos más o menos 27 PROCONes, se puede decir así, oficiales, más los municipales, y además de esto tenemos también Senacom, que es una entidad federal. Algunos de los órganos de defensa del consumidor ya están de modo electrónico, otros aún de modo manual. Una ideología muy fuerte, en donde, al revés de tener un equilibrio, y no es porque Luciano Tim está acá, pero teníamos un excelente, un genial secretario que ponía entre nosotros acá un equilibrio entre el derecho de consumidor y el derecho de competencia. Estábamos al tanto de que estábamos en un camino en donde por este camino era posible tener un equilibrio económico en las relaciones. Y hoy por hoy tenemos estos caranchos que empiezan, por ejemplo, hoy yo estaba mirando mi Instagram y nosotros tenemos acá en Brasil algunos sitios, Indenize Já, agora Reage Já, que empiezan a hacer como commodities. O sea, vos tuviste algún problema, dale, llámame, yo voy a hacer una sesión de tu derecho. Y ahí se empieza una fábrica, una industria de indemnización acá. Y ahí, por obvio, si no me equivoco, Luciano puede corregirme, pero si no me equivoco, el tercero o segundo mayor presupuesto en Brasil es del Poder Judiciario. O sea, estos puntos nos preocupan muchísimo como empresa, porque, por óbvio, não logramos avançar, porque quando começamos a criar produtos novos, produtos disruptivos, produtos que vão a implementar uma melhoria a nossa economia, temos uma antiga escola acá. Por exemplo, vou dizer-lhes algo acá. Temos em Brasil, por um lado, 5 anos de prescrição e daños morales en donde, dependiendo de la corte, vamos a tener problemas, porque aplica de modo equivocado el Código de Defensa del Consumidor. Yo tuve una experiencia, y ahí
Luciano Tim dijo que una de las personas que también tenemos algunos problemas es el Ministerio Público. Y no estoy acá para atacar al Ministerio Público, pero para que ustedes estén al tanto. Nosotros tuvimos una audiencia en donde el promotor me decía, ustedes son responsables por los equipajes de los viajeros. Y algo muy gracioso sucedió porque mi abogado estaba yendo para la audiencia en una aerolínea que hubo un retraso. Y justamente en este momento el promotor dijo, ahí está, este es un ejemplo. Y ahí nuestro abogado externo dijo, sí, ahí es un ejemplo. ¿Cuál es la responsabilidad de la agencia de viaje? Porque la agencia de viaje no tiene un piloto, la agencia de viaje no tiene un crew, no tiene nada de eso, solo hizo la venta. Y ustedes están acá diciendo que ellos son responsables por eso. Y por obvio, esto empieza a traer precios más caros. Y lamentablemente, nosotros escuchamos incluso de este promotor. Y no es una broma. Él nos dijo, ustedes tienen que mejorar los términos y condiciones truchos. Vale, ¿por qué? No, porque en verdad es muy largo. Los términos y condiciones de ustedes tienen mucha información y los consumidores no van a leer. Y nuestra respuesta fue, bien, pero el Código de Defensa del Consumidor dice a nosotros que tendremos que poner la información para que el cliente no tenga problema. No, ¿sabe qué es, Wilson? En verdad, ustedes tienen que poner algunos diseños con colores, con cosas así, porque ao cabo del día el consumidor no va a leer. O sea, él empezó diciendo que yo necesito poner informaciones claras, ostensivas, de modo muy transparente, pero cuando terminó la charla digo, no, porque ustedes están al tanto que el consumidor no va a leer. De hecho, tenemos un problema enorme acá y un desafío muy grande, porque, por obvio, estamos en un momento de nuestras vidas corporativas acá, en donde peleamos muchísimo para brindar a los consumidores los mejores productos, los mejores servicios, pero lamentablemente también tenemos universidades, faculdades, y hablando de Brasil, hoy tenemos 1,3 millones de abogados, que cuando salen de la universidad, solo estoy pensando, bien, yo voy a recibir mis honorarios, yo voy a proponer las acciones y listo, es esto que importa. Cuando en la verdad lo que deberíamos estar trabajando, y ahí voy a hablar de nuevo acerca de este evento que Formori y yo estuvimos, en donde estaban en la mesa los representantes de ANAC, los representantes de las principales aerolíneas y también del órgano de defensa del consumidor. Y todos decían lo mismo. O sea, la base de todo tiene que ser la educación, la cultura, porque si nosotros como empresas no logramos avanzar para educar los jueces, diciéndoles, mira, cuando ustedes van a aplicar la ley, tienen que estar al tanto de que muchas veces la ley tiene que tener también un contexto. Entonces, y ahí voy a concluir mi participación acá. Tuvimos una experiencia otro día en donde, hablando con un defensor público acá, yo estaba diciendo que la información en mi sitio estaba mal. Y yo empecé entonces a preguntarle dónde estaba mal la información, porque cumplía justamente con una liminar, o mejor, ustedes no tienen esta palabra, una cautelar, que el Ministerio Público de Rio de Janeiro aplicó contra nosotros, ¿no? Y él me dijo, Wilson, no está bien porque no coincido con el promotor de Rio de Janeiro.
Muy bien. Y él quiso que nosotros firmáramos un acuerdo que llamamos términos de ajustamiento de conducta. Y le decimos no. Muy bien. Hicimos la prueba, las evidencias, y él ingresó contra nosotros con una demanda colectiva. Muy bien. Afortunadamente, el juez de la causa, de esta demanda colectiva, nos dijo en nuestra audiencia: por obvio, ustedes están cumpliendo con el Código de Defensa del Consumidor. Por obvio, la información está bien. Por obvio, todo lo que está en tu sitio está bien. Mira, yo tengo una cautelar de Rio de Janeiro diciendo que yo tengo que arreglar mi sitio. Yo tengo una persona que es de Defensoría Pública de São Paulo diciendo que está mal. Y yo tengo la Corte de Apelación mía diciendo que está bien. Amigos míos, mi consulta acá a ustedes es: ¿cómo yo puedo trabajar en una incertidumbre tan grande jurídica en Brasil? Mira, no es un privilegio solo de Argentina, sino que también de Brasil. Y si yo hoy tengo 1,3 millones de abogados, imagínate, al fin de este año, quizá este valor va a llegar a 1,7 o 2 millones de abogados saliendo de los bancos de las universidades, de las academias acá, para ingresar con más reclamos, cuando en la verdad lo que deberíamos es, de hecho, en los bancos de las universidades, empezar a administrar y capacitar, que no solamente tener un certificado, una matrícula para ingresar con reclamos son cosas buenas, porque el precio un día va a llegar. Gracias a todos, un gusto. Bueno, ahora le damos la palabra a la doctora Florencia Morí, directora legal de Despegar Argentina. Bueno, ahí no sé si se escucha o me tengo que poner ahí, ¿se escucha mejor? Bueno, voy a tratar de ser breve, a pesar de que el poder de síntesis no es lo mío, porque ya son las 6 de la tarde y queremos darle espacio a las preguntas. Bueno, la verdad es que agradezco también la invitación de la universidad y celebro que se haya iniciado el ciclo de charlas con el derecho de consumo, porque me parece que, a pesar de que sea un derecho que mucha gente lo ve como devaluado o que tiene poco vuelo jurídico, es un derecho fundamental de todos. Lo llevamos puesto en la ropa, lo consumimos, lo vemos por la calle. No hay nada que no sea derecho de consumo en una economía de mercado. Consumimos publicidad, consumimos, no sé, acá estamos sentados en la universidad, hay alumnos que han pagado una cuota, estamos asistiendo a un evento que, aunque sea gratuito, encuadra en el derecho al consumidor. Lo tenemos en nuestra rutina, en la vida diaria. Eso para poner el derecho de consumo en su lugar, ¿no? Y darle el vuelo que en realidad debería tener y el espacio que debería tener para todos. No solamente para los consumidores o para el Estado, también para las empresas. Coincido también en que hay como una especie de guerra silenciosa, no quiero llamar grieta para no politizar, pero existe, lamentablemente, en donde creemos que no sé, en algún punto se cree que las empresas son enemigas de los consumidores, y eso no es así. Las empresas no son nada sin los clientes. Y nuestro rol como abogados de empresa, al menos Wilson y yo, que trabajamos en equipo, él en Brasil y yo en Argentina, un poco coordinando también el resto de los mercados de Latinoamérica, que padecen como el mismo mal de las contradicciones jurisprudenciales y los abogados que se creen un poco, Fernando los llamó demagógicos, Wilson los llamó caranchos, yo los llamo Robin Hood, porque creen que quizás quitándole a la empresa, que tiene el poderío económico o la asimetría con relación al pobre consumidor, le va a ser como un reparto equitativo de la economía. Y en realidad lo único que está haciendo es
haciendo entrar a las compañías o a las empresas en un círculo vicioso en el cual a la empresa, coincido acá también con lo que dijo Luciano, lo único que hace a la empresa es inhibirla de invertir y trasladar el costo de los reclamos que se vuelven ingobernables porque se duplican, se triplican y no hay previsión en cuanto a cómo resolverlos, trasladarlo al precio. Con lo cual, en lugar de beneficiar a un consumidor, está perjudicando a un universo de consumidores que es lo que el derecho del consumo no quiere, justamente, y el derecho económico tampoco. Eso por un lado, ¿no? En cuanto a las coincidencias. Y quería traer acá también un poco la experiencia como abogada interna de empresas hace mucho tiempo, en cuanto a que a veces esto del desafío de tener que cumplir con el deber de información excesivo en el marco de una plataforma digital en donde se cree que la asimetría todavía es mayor, es también un mito. Porque no hay mejor lugar en donde el consumidor pueda valerse de información que un sitio web. En el sitio web, el consumidor, puede comparar precios, mirar opiniones de otros consumidores, tomarse todo el tiempo del mundo para tomar su decisión de consumo, leer todo el tiempo que quiera los términos y condiciones, no tiene la presión de nadie que le esté diciendo dale, comprá, dale, comprá, dale, comprá. No tiene un vendedor que está queriendo ganar la comisión, no pasa eso, no está apurado, está cómodo en su casa. Y hay, sin embargo, un halo de desconfianza constante sobre las plataformas digitales, que pueden ser la compañía donde trabajamos nosotros o cualquier otra plataforma digital, en donde se cree que el consumidor no cuenta con información y no se puede, no es verdad eso. El consumidor, más ahora con los bots y los chats que existen, en donde la empresa pone a disposición del consumidor distintos canales de comunicación, puede comprar, puede hacer todas las preguntas que quiera, no tiene la necesidad de comprar en el momento, si lo quiere postergar para otro momento también. Con lo cual, como reflexión, me parece que deberíamos aprender todos a tratar de armonizar este engranaje que deberían ser consumidores, empresas y Estado, en donde el Estado debería tener un rol que calme un poco las aguas y más que nada razonable, en el sentido de que no haya contradicciones, para que las empresas puedan tener una visibilidad en cuanto a cómo invertir, cómo vender, cómo hacer la postventa, o sea, porque es un camino, ¿no?, que hace el consumidor desde el momento que se inspira con la publicidad hasta el momento en que compra y disfruta de su producto finalmente. Y si algo le va mal, debería tener una garantía del Estado, pero una garantía razonable, no una que al final termine generando un problema o haciendo al consumidor transitar por distintas oficinas para llegar a una solución de su asunto. Por supuesto que hay siempre una delgada línea entre el derecho y el abuso del derecho, en donde el derecho es obviamente legal, pero el abuso del derecho no. Y ahí tenemos empresas que se abusan y también tenemos consumidores que se abusan. No siempre es la empresa la que se abusa. Tenemos consumidores, y muy bien lo dijeron Luciano, Wilson y Fernando, que duplican, triplican o cuadriplican su reclamo. Y atrás, además de eso, tenemos a las asociaciones de defensa del consumidor que hacen el mismo reclamo a todas las empresas, por lo menos en Argentina, hay 2 o 3 asociaciones de consumidores que lamentablemente duplican o triplican siempre tenemos el mismo escrito copiado y pegado varias veces. Todas las empresas padecemos el mismo mal y todo el mundo las conoce. Sin embargo, ahí están. Y eso es una falla del mercado, desde mi punto de vista. Bueno, en fin, eso. Sería bueno llamarnos a la reflexión tanto los abogados como los consumidores,
como el Estado, como las mismísimas empresas, que, cuyo objetivo no es únicamente vender, sino también brindarle a la empresa, al consumidor, una buena experiencia de compra. No hay nada mejor para una empresa y para un abogado de empresa hacerle entender a la empresa que no alcanza solamente con la venta, que si queremos que a la empresa le vaya bien, tenemos que empezar por brindarle una buena experiencia en donde el cliente no se sienta frustrado, no se sienta defraudado, nadie lo engañe, le digamos la verdad, lo informemos lo suficiente para que el cliente compre, se vaya contento y vuelva a comprar. Es la única manera de crecer, me parece. Y en eso también coincido con Fernando, que también lo dijo, ¿no? Cuando dijo que en su momento habíamos empezado a transitar este camino en donde de la mano buscáramos una solución a estas fallas del mercado. Pero bueno, ahora se perdió, lamentablemente. Ojalá lo retomemos. Gracias. Bueno, la verdad, qué lujo que se pudieron dar todos los presentes aquí. A ver si... Aquí tenemos una pregunta para Wilson. Vamos a hacer pocas ya que nos extendimos un poco del horario. Pero bueno, aquí tenemos, a ver, un participante. Dice, me gustaría hacer una pregunta a Wilson. En Brasil recientemente tuvimos un caso de un CEO que insultó y maltrató a los consumidores por redes sociales, lo que tuvo una gran repercusión negativa y finalmente renunció a su cargo. Este episodio es bastante absurdo, pero plantea la discusión sobre la dificultad que tienen las empresas para manejar las quejas de los consumidores, especialmente en circunstancias de crisis. No sé si podría dar su opinión sobre esta temática. No sé si Wilson sigue por ahí. ¿Presente? Sí, sí. Mira, de hecho, acá en Brasil tuvimos 2 años durísimos con la pandemia, ¿no? Y afortunadamente nosotros en Despegar logramos imediatamente armar las estructuras para que pudiéramos lograr y salvar muchos de nuestros clientes acá. ¿Por qué estoy diciendo salvar? Porque a estrutura interna nuestra, econômica, financiera, nos permitió armar flujo de trabalho interno muy bueno, ¿no? En este período logramos, por ejemplo, implementar cosas que ya estaban en nuestro flujo, como por ejemplo, antes de, acá en Brasil tuvimos la medida provisional 925, que es la medida de las aerolíneas, y la 948, que es la medida provisional para el sector de turismo, ¿no? Y estas dos leyes ahí lanzaron al mercado lo que llamamos de cupones, ¿no? Pero en Despegar ya teníamos esto en nuestro pipeline, lo que nos ayudó muchísimo, y en verdad hubo una aceleración de algunos proyectos, ¿no? Por obvio, sufrimos, tuvimos pérdidas de algunos empleados, tuvimos despidos, pero hoy por hoy ya estamos en un nivel de ventas, así como Flor Mori dijo, ya estamos en un nivel de ventas por lo menos nacional, ¿no? Hablando de Brasil, ao mesmo nível de 2019, antes de la pandemia. Ahora, por obvio, esta es la foto belísima que tenemos, ¿no? Por lo que pasamos y logramos sobrevivir y acá estamos. Ahora, punto importante. Luego de la pandemia, empezamos a recibir denúncias, ¿no? De Senacom, empezamos a receber denúncias de entidades de defesa do consumidor, do Ministério Público, como que perguntándonos, lo que sucedió mientras la pandemia, que ustedes hicieron. Y mira, solo el Ministério Público de São Paulo ingresó contra nosotros 2 veces. O sea,
la sensación que tuvimos fue que, mira, ¿dónde ustedes estaban mientras la pandemia? Toda la gente estaba afectada, toda la gente fue afectada. Y ahora ustedes están viniendo acá y empezaron una investigación para aplicar penalidades. Y no sé si ustedes están al tanto, y ahí como Luciano Tim dijo, cada órgano de defensa del consumidor trabaja de modo independiente. Entonces, si Senacom aplica una multa de 11 millones de reales, o sea, 2 millones de dólares, São Paulo puede hacer lo mismo, Rio de Janeiro puede hacer lo mismo, Minas Gerais puede hacer lo mismo, son 27 estados independientes. Y por la ley de demandas coletivas que nosotros tenemos en Brasil, el Ministerio Público no necesariamente tendrá que aplicar una penalización de 11 millones, pero puede pedir algo más grande, como por ejemplo, que es un promedio que tenemos de daños morales acá, colectivos de 50 millones. Entonces, contestando la consulta, trabajamos muchísimo. En serio, un trabajo buenísimo que tuvimos regionalmente con Flor Mori y su equipo en NISPA, que tuvimos en Brasil, coordinando cómo deberíamos trabajar, una cercanía enorme con, en verdad, un intento de una cercanía con los órganos de defensa del consumidor, y sobrevivimos, y acá estamos, ¿no? Es esto. Muchas gracias, Wilson. Le paso un minutito el micrófono a Gonzalo. ¿Tienen preguntas? A ver, una preguntita. A ver, acá los presentes. Es parte de pregunta, parte de una reflexión. Siento que no se va a escuchar en la transmisión, me parece. Es en parte pregunta, en parte reflexión. Siento que no siempre tengo la certeza que el abogado interviene en toda esa cadena cuando no recibe una respuesta de la empresa, del consumidor. El consumidor nunca prioriza contratar a un abogado. Llega a la instancia de necesitar un abogado cuando recurrió, cuando le escribió un mail, cuando se llamó al 0800, cuando el bot no funcionó, cuando no recibió el dinero, cuando el caso le cancelaron el pasaje, donde sea. Entonces, la intervención del abogado es únicamente cuando el sistema fracasó, digamos, cuando la empresa no le dio una respuesta, en primer lugar. El abogado no busca clientes, el cliente lo busca un abogado. Entonces, esa es mi primera reflexión, que la comparto. La segunda, por lo menos en mi experiencia, en Capital Federal, muchos de los, digamos, 95% de los reclamos que nosotros hemos tenido contra empresas, es muy difícil llegar incluso a una instancia de mediación, y las ofertas, las propuestas que las empresas presentan en una mediación son irrisorias. O sea, es mucho más caro para una empresa litigar que ofrecer sumas razonables o compensaciones razonables a un cliente. Entonces, hay que hacer también una mea culpa a las empresas de que no están aprovechando o no están sacando todo el fruto de una instancia previa y de mediación obligatoria. Así que, bueno, no sé si para él o... Si querés, yo te puedo dar una devolución como abogada de empresas, ¿no? Es verdad, no digo que no, puede ser que haya empresas que hagan eso, sin embargo, también es rol del abogado interno, más que nada, hacerle entender al management de la empresa que el mejor reclamo es el que nunca llegó. Por lo menos eso es lo que nosotros tratamos siempre de transmitir. El mejor reclamo es el que no existe. Después, cuando uno ya tiene el reclamo adentro, es mucho más difícil deshacerlo, con lo cual es muy importante trabajar en la prevención. Y en eso deberían las universidades que forman abogados hacer hincapié. Porque es más difícil curarse que prevenir una enfermedad, siempre.
puede pasar también cuando uno gestiona los reclamos que quizás individualmente considerados no tienen mucha importancia. Si esos reclamos individualmente considerados no son mirados desde una óptica de datos, en sentido de considerados en una bolsa de por qué, cuáles son las causas que más le duelen a la compañía, dónde estamos haciendo las cosas mal, y a partir de eso tratar de mejorar, no va a venir nunca la mejora y los reclamos se van a seguir reproduciendo, lo cual no es bueno para nadie, porque como dije antes, la empresa no es empresa sin el consumidor y el consumidor no es consumidor sin la empresa y así no hay mercado. El mercado sucede entre la empresa y el consumidor y el Estado tiene que estar regulando eso. Hay que armonizar todos los integrantes de la cadena. Es un desafío que las empresas que hacemos negocios en América Latina tenemos que enfrentar a diario. Y ese, me parece, es un rol fundamental que tiene el abogado interno de la empresa. También los asesores externos que tienen que colaborar con el abogado interno. No sé si... Yo lo que creo es que también se requiere un cambio cultural. Cuando en el año 1985 por primera vez se redactaron las directrices de consumo, 1985, creo que lo más moderno en aquel tiempo era el fax, creo. La visión que se tenía respecto del vínculo consumidores-proveedores era de una guerra, ¿no? Y las propias directrices aprobadas por la Asamblea de las Naciones Unidas, un instrumento global, no decía nada respecto del rol de los proveedores en cuanto a cuidar y atender a los consumidores. 30 años después, 2015, también votado por la Asamblea de las Naciones Unidas, en las últimas directrices que les cité antes, ya se le asigna al proveedor un rol importante y se le bajó la temperatura a esa cosa de grieta o de veredas distintas. Con lo cual, me parece, percibo, que si hubiera continuidad en las políticas, las empresas también van entendiendo estos nuevos tiempos que se van presentando y se van adecuando. Yo no soy abogado de empresa, no lo he sido nunca, pero por ejemplo, ustedes con las calificaciones reputacionales, las reseñas, ese es un tema nuevo. Antes uno iba a comprar y si salía enojado volvía a su casa y le decía al vecino, a lo sumo, no vayas a comprar ahí, pues es una porquería. Ahora, cualquier consumidor hace una compra y puede dejar su opinión. Y esa opinión es muy valiosa, tanto para la empresa como para el resto de los consumidores. Ese es un tema nuevo que hay que educarlo. ¿Qué es lo que está pasando? Marginalmente, pero pasa, y ahí es el rol del Estado frente a esas situaciones. Hay algunas empresas pícaras que se arman perfiles para incorporar calificaciones reputacionales autolaudadas. Entonces, hay que entender que en esta vertiginosidad los roles se van cambiando un poco y los tiempos van haciendo que para las empresas y para los consumidores hayan desafíos nuevos y que, en definitiva, para mí es un cambio cultural. No se da de un día para otro. Muchas veces los estudios jurídicos entonces ahí mandan a consulta y a las audiencias van en representación de las empresas gente que no está formada y eso te desbalancea todo el sistema protectorio también, con lo cual yo creo que poniendo esto sobre superficie y analizándolo se va crecientemente. Nos conforma distinto, pero el camino está iniciado. Sí, bueno, yo para agregar,
Coincido en parte del análisis que mencionabas recién. Creo que tal vez un poco a través de ciertos ejemplos y situaciones que se fueron exponiendo, me da la sensación de que, tal vez da la sensación de que hoy en día estamos en otra situación. Yo creo que hay muchos conflictos que no se terminan de resolver en mediación, que llevan litigación, que hoy tenemos un sistema jurídico argentino que es muy costoso para el consumidor. Hay un tema de beneficio de justicia gratuita que hasta hace poco se venía discutiendo. Hay un montón de cuestiones de institutos que se vienen litigando, más allá de las cuestiones que, por supuesto, que hay casos de abuso para todos los lados, ¿no? Uno puede... Me cuesta a mí tomar como forma de análisis del estado de situación del sistema de situación del marco jurídico argentino del consumidor a partir de casos puntuales. Yo creo que a partir de la cuestión teórica que marcaba al principio, hay una debilidad estructural, lo marca la Corte Suprema, lo marcan todos los sistemas jurídicos del mundo, básicamente, en el cual, más allá que se cumplan con ciertas cuestiones de información, que por más munición que se le ponga al consumidor, el consumidor siempre va a tener menos información que el proveedor y va a estar en una debilidad estructural, porque está en una debilidad estructural. Ahora, es verdad que existen abusos, sí, hay una cuestión regulatoria que se fue marcando acá desde el principio, regulatoria de lo judicial y regulatoria de lo administrativo, ¿no? Que siempre es perfectible, lógicamente. Yo creo que siempre es mejor que haya una regulación que no la haya. Hay una situación ahí de desbalance que es necesario y que está dicho, digamos, que es necesario esa regulación específica, que es necesario balancear, que es necesario que haya garantías para el consumidor que sean indisponibles. Ahora bien, lógicamente que esas garantías muchas veces dan situaciones de abuso, ¿no? Muchas veces sucede con el tema de los pasajes, con algunos errores que se han detectado de pasajes que estaban a precios irrisorios y uno se da cuenta que había errores. Y existe litigiosidad, y existen caranchos, y existe gente que le llega un reclamo y acciona. Y existen casos en los cuales las empresas se ofrecen cosas irrisorias y muchos casos que ofrecen cosas lógicas, y igualmente el abogado tiende a litigar. Yo creo que en este punto el resumen, digamos, que sería interesante es ver un balance regulatorio en todos los sentidos, ¿no? Porque hay una cuestión transversal que se trastocan, que no son propias del sistema de consumidor, ¿no? Que muchas veces son cuestiones endógenas del sistema administrativo argentino y el sistema judicial. Hoy en día, y eso lo vemos en todos los ámbitos, hay un incentivo a las empresas, porque el consumidor, la persona de a pie, obviamente le es más costoso litigar que a la empresa que ya tiene montado el sistema, ¿no? Hay una situación. Vos hoy marcabas que la persona de a pie tiene que ir a un abogado, ¿no? Va hasta el abogado, hace un reclamo, va a una mediación. Una persona de a pie no se da cuenta, no sabe lo que es. Mucha gente no tiene contacto con abogados hasta que tiene una complicación de este estilo. Entonces ya ahí tenemos una barrera de acceso a la justicia que es interesante remover. Yo creo que hay una situación que se da en varios, que se tocan, digamos, transversalmente, que tiene que ver con distintos desbalances regulatorios del sistema en todos los aspectos. En este punto, lo que vos marcás es cierto, lo que se marcó acá en la mesa también es cierto, hay casos de abuso, digamos, en pos de los consumidores sobre las empresas. Yo creo, personalmente, es una apreciación personal, que en lo cuantitativamente los reclamos judiciales que llegan a consumo son menores. No sé tema administrativo, desconozco esa parte, pero bueno, sí yo creo que hay una multiplicidad de actores y a veces cuesta sacar un análisis fehaciente de casos puntuales, ¿no? A veces es necesario, sería una cuestión interesante como para empezar a estudiar cuantitativamente de qué estamos hablando, ¿no? Por ahí agarrar algún tipo de por ahí misión futura para el instituto, a ver qué reclamo de consumidores hay en la Cámara Nacional Civil y empezar a partir de ahí con la Cámara Comercial y a partir de ahí empezar a ver cuáles son, incluso la mesuración de daños. Hoy se estaba hablando de una mesuración de daños en Brasil de manera irrazonable, ¿no? Hablaban de sumas, hoy nosotros lo tenemos con el tema del daño punitivo, no tenemos regulación del daño punitivo y muchas veces hay abusos a partir del daño punitivo. Entonces,
hay herramientas que son interesantes, me parece que hay deficiencias de la normativa regulatorias que terminan impactando y terminan generando deficiencia del sistema, como las que se marcaron acá, se expusieron, me parece muy interesantemente, y las que marcas vos también, por supuesto. Listo. Bueno, la verdad que nos excedimos un poco. Sí, Wilson. ¿Puedo añadir? No, soy yo, Luciano. Luciano, sí, cómo no. Sí, muy rápidamente porque tengo un vuelo, ya que hablamos de despegar, pero está en el tiempo cierto. Hubo un cambio, pero de mi parte. Pero una cosa de comprender es que nosotros estudiamos en Moen Economics la estructura de incentivos. Y los incentivos de litigancia en Brasil son muy diferentes en Argentina. Entonces, si miramos los datos, no podemos decir que hay abusos de los consumidores en cuanto a personas, pero podemos decir que hay una estructura de incentivos que hace con que los abogados, en algunos casos, creen demandas embasadas no en los reclamos per se, pero en daño moral. Entonces, esto crea una industria que no es buena para el consumidor desde un punto de vista consecuencialista, pragmático de lo económico. Pero con esto encierro, bueno, tengo que pegar el vuelo, pero estoy muy contento de mirar a Fernando y todos los amigos de Palermo, de la Universidad de Palermo. Muchas gracias, Luciano. Bueno, muchas gracias también, Wilson. Nos excedimos un poco en el tiempo. Teníamos un par de preguntas más, quedarán claramente para la próxima. Nos llevamos... Queda... ¿No? A ver. Muchas gracias. Yo quería decir solo una cosa. Sí. Ante todo, agradecerles a todos. Quiero agradecerles a todos por su participación. Quiero agradecer a Romina, quiero agradecer especialmente a Florencia, a Fernando, a Luciano y a Wilson por la participación, a Gonzalo. Pero quería quedarme con una cosa que dijo Luciano que me pareció fundamental y que nos abre un poco la puerta para lo que va a seguir en nuestro trabajo en el instituto, que tiene que ver con que en general los diseños normativos, los diseños regulatorios, se piensan en función del reclamo individual y no toman en consideración lo que sucede, que es los agregados. Y cuando se empiezan a tomar en consideración los agregados, quizá el diseño regulatorio individual deba cambiar. Entonces, creo que esto es importante, abre la puerta a lo que va a seguir, que es competencia y especialmente que toca esto el derecho. Bueno, muchas gracias. Como decíamos, nos llevamos demasiados tópicos para trabajar y que claramente se desarrollarán en las próximas jornadas. Así que bueno, un aplauso para todos. Muchísimas gracias por estar acá. Quedan formalmente invitados todos a la próxima jornada del ciclo de charlas, así que esperamos verlos por acá nuevamente. Muchas gracias.